¿Te has dado cuenta cuáles son los retos de emprender ahora? A continuación te queremos platicar un poquito cómo ha evolucionado el tema del emprendimiento con los diferentes retos, con las diferentes oportunidades. Pues vamos a conversar de eso. Jorge, Marianela, ¿qué les parece que platiquemos de las diferencias de emprender hace 30 años a qué significa emprender ahora, ¿no? Bienvenida. Retos y oportunidades, perdón. Bienvenida, Marianela. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario. Es un placer tenernos aquí en otro episodio más de Una Buena y Una Mala. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Pues bueno, te voy a contar medio rápido mi historia, pero efectivamente hace 30 años fue mi primer emprendimiento. En este caso, bueno, recordarán que en los 90s para las mujeres era muy complicado subir en la vida corporativa y eso es lo que a mí me empuja a emprender. Pero pues no existía como hoy en día esta cultura de levantar capital y todo eso. Nadie te iba a hacer caso, ¿no? Inclusive no le llamábamos emprender. No. Digo, empezaba esa palabra. Sí. Le llamábamos poner un negocio, ¿verdad? O sea, sí. yo quiero poner un negocio. Olvídate de emprender, ¿verdad? Correcto. Sí. Realmente era hacer algo por mi cuenta. Exacto. Por la razón que comento de que sí, o sea, sí entro en la vida corporativa, pero decido salir porque yo veía que para las mujeres no había igualdad de oportunidades, que espero esto ya se haya minorado nuevamente en la vida corporativa general, ¿no? Pero bueno, así era hace 30 años. Entonces eso es lo que me lleva a emprender y pues con el capital que tenía, mucha imaginación. Así es. Y yo creo que sí, o sea, tienes que tener mucha creatividad porque no existía eso. Entonces era así de sencillo, o vendes o no comes ese día, ¿verdad? Oye, aparte ni a quién irle a pedir. No, y aunque le fueras a pedir, pues ¿a quién le vas a pedir y quién te va a dar? Porque no era un tema, tal vez algún familiar te ayudaba, ¿verdad? Pero no a como estamos viendo que sucede ahora como más común, pues en estas rondas de levantamiento de capital y que todo esto no. Entonces, bueno, pues así fue, como más, vamos a llamarlo más rupestre, ¿no? Ese emprendimiento. Sí. Simplemente tomando, pues, en mi caso fue mi última quincena, que fueron 8,000 pesos, más o menos $1,200, y a vender. O sea, al final todo lo resuelven las ventas, ¿no? Y entonces, creo que mi primer aprendizaje fue así, aprender a vender y a cobrar. Y poco a poco reinvertir y así le seguimos 30 años. O sea, al final sí vas tomando riesgos de inversión pues lo llamaría inversión. Bueno, en mi caso fue inversión de un banco multilateral, un spin-off del Banco Interamericano de Desarrollo primero, y luego, bueno, ya vino la salida de la empresa con una inversión hecha y derecha que se hizo a través de bolsa, de un fondo de capital privado internacional, un spin-off, etcétera. Pero eso ya fue años después 30 años. Y el mundo había evolucionado. Totalmente, y más o menos, Lili, porque realmente yo te diría que fuimos de los pioneros, porque en el tiempo que llegó esa inversión a la compañía solo había 9 fondos en México, y eso era toda la industria. A ver, organizémonos un poquito. Sí. ¿Cuáles eran como las partes padres de invertir en aquella época y cuáles eran los retos más complejos? Uno era el tema de el capital, ¿no? Sí, totalmente. El capital, desde mi punto de vista, aprender a vender, porque pues no había en la universidad, creo que hasta ahora, ¿no? Esa clase, vamos a llamarlo así, o de perdido que te dieran algo de nociones de lo básico, lo legal, mercantil, cómo cobrar y cómo vender. No había nada, era como empírico. Y refuerza mi frase, ¿verdad? Si quieres emprender, aprende a vender. Es correcto. Desde siempre. Sí, totalmente. Y ahora, bueno, comparándolo, ¿no? Con hoy en día, bueno, ya está como más generalizada esta idea de que sí es posible levantar un capital de varios ángulos, ¿no? Puedes hacerlo
la típica de familiares y amigos, ¿verdad? Pero ya no lo ves como tan raro, ya es algo que te suena, que has visto en la tele, que has escuchado, que sabes que hay gente que sí invierte, ¿correcto? Arriesga su dinero. Luego están, digamos, que esos son los ángeles, ¿no? Los inversionistas ángeles, y luego el venture, que es ya más profesional, y así sucesivamente las demás etapas. Pero ya está más organizado en México, porque realmente fuera de México esto viene desde los 60s. ¿Sí? Aquí pues estamos desfasados pues 30 años, ¿no? Los mismos 30 años de los que hablamos. Sin embargo, ya llegó. Y también los muchachos, por el tema del internet y todo esto, pues tienen oportunidad de levantar capital dentro y fuera de México. Oye, o sea, ahora sí tienes muchos puntos de vista, diferentes tipos de negocio. En tipos de negocio, productos, servicios, tecnología. Hace 30 años, yo me imagino también como que muchas cosas de las que nosotros podíamos emprender, pues no había de mucho, ¿no? Cualquier cosa que trajeras era novedad. Ahorita pues ya está muy competido. Sin embargo, pues yo creo que la gran ventaja que tienen ahora los muchachos precisamente es la posibilidad de escalar los negocios mucho más rápido, porque hay que entender, y eso es algo que aprendí yo allá en Silicon Valley. Sí, pues te decía, en Silicon Valley yo aprendí que no es un lugar donde se hace tecnología, sino es un lugar en donde se escalan estos modelos de negocio a través de tecnología. Nosotros somos solo el 6% del consumo mundial, y a 2 horas de distancia pues tenemos un mercado 50 veces más grande. Entonces, ahora los inversionistas están viniendo a Latinoamérica porque lo que ven es que si los muchachos aquí resuelven un problema, muy seguramente ese problema existe en otros lados del mundo. Entonces les cuesta menos comprar las empresas aquí porque están subvaluadas respecto a como si estuvieran en Estados Unidos. Entonces digamos que las compran baratas, pero lo que hacen es llevarlas a lo que se llama los mercados primarios o cross-border, y entonces allá con la propiedad intelectual y todo esto, de resolver el mismo problema, tienen otro valor las mismas empresas. Oye, y entonces, si yo tengo esa perspectiva ahorita, ¿hacia dónde pinta el futuro del emprendedor? Mira, te voy a hablar de un emprendimiento mío. A ver. Nuevo. Ahora que ya pasamos la etapa del contrato de no competencia de la última empresa grandota que vendimos, bueno, nosotros desde hace 5 años habíamos visto que hacia adelante venía todo el tema de la regulación que se llama ESG, o de Environmental Social Governance, y que pues tal cual iba a ser ley, porque así en Europa tiene 30 años todos esos criterios tienen 30 años de estar evolucionando y son ley. Luego se fue a Estados Unidos y sabíamos que tarde o temprano iba a llegar a México, porque el liderazgo lo toma el sector financiero, es decir, los inversionistas, los bancos y demás. Entonces, tarde o temprano iba a llegar, y eso lo vimos hace 5 años. Indagando un poco más hacia abajo, digamos, de cómo se veía, se regulaba todo esto, dijimos, bueno, vamos a hacer como que a matar 2 pájaros de un tiro. Es decir, hacer algo bueno por el planeta y por la humanidad, pero también hacer negocio, que creo que hacia allá es donde va a evolucionar todo. Ahorita te voy a decir por qué. Pero nosotros lo que dijimos fue, bueno, si el 40% de la huella de carbono a nivel mundial la generan los edificios y los data centers, pues vamos a ver cómo le hacemos para mitigar esa huella de carbono, ese 40%. Y entonces entramos a ver que los sistemas del edificio, bueno, hasta el día de hoy no están preparados, porque el arquitecto no lo pensó así, porque el usuario no lo exigió así. Déjate una pregunta para entender nada más, y porque pues, mucha gente como yo es así, humanos de la calle. ¿Cómo un edificio genera carbono? Huella de carbono. Ajá. Porque los sistemas que hacen que el edificio esté operativo, por ejemplo, el aire acondicionado o la calefacción, la iluminación, y otros sistemas generan en sí misma esa huella, sobre todo por el consumo de energía. Eso es el 80-20. Entonces, claro, son más cosas, pero te estoy hablando del 80-20. Y entonces nosotros tomamos la decisión de empezar a primero aprender más del tema de energía. Para eso nos metimos a estudiar el tema de energía formalmente.
O sea, una maestría en energía y administración de la energía. Hablo de mi esposo y de mí. Y luego entendimos que para poder controlar todo esto, necesitas tecnología. O sea, sensores, software, inteligencia artificial para controlar en el edificio la huella de carbón. Porque hay gente que piensa que, ya porque puso paneles solares ya, o porque puso LEDs ya, y no es así. Tienes que estar midiendo y controlando todos los días y en tiempo real lo que está sucediendo para poder tener los datos correctos. Entonces, ese es un ejemplo de un emprendimiento que va a tener un amplio campo. Y un impacto muy fuerte. Sí, fíjate porque... que casualmente, perdón que te interrumpa, ahorita mismo estamos entrenando parte del equipo de lo que hacemos en entrenamiento de ventas. Sí. Hay un participante de una institución financiera Totalmente. en Panamá que lo acaban de dar la responsabilidad de esa del ESG. Sí, claro. Y entonces el tema es que finalmente él, con esta responsabilidad, él tiene que salir a vender esto. Sí. Aún no entiendo qué, ¿verdad? Pero, no, yo sí lo entiendo porque tiene que vender y tiene que ver con que las áreas internas de las empresas no se han dado cuenta que tienen que participar en esto. Por ejemplo, para que me entiendas así como más... fíjate que en los 90s, por ejemplo, nosotros que estuvimos en telecomunicaciones mucho tiempo, ¿te acuerdas de lo que eran los conmutadores, no? Por supuesto. Bueno, y ahora nadie usa conmutadores. Eso ahora usas voz sobre IP, todo es por internet, etcétera. Bueno, antes existía el encargado de voz y el encargado de datos. Cuando llega la tecnología esta de voz sobre IP, una sola persona se queda con la responsabilidad y empieza una pugna entre el encargado de cada de la voz. Sí, claro. Yo te diría que, bueno, al final creo que ganan los de datos, ¿sí? Así es. Y ahorita viene exactamente ese mismo proceso, nomás que no se han dado cuenta entre las áreas de mantenimiento y las áreas de TI. Porque mantenimiento es el encargado de la energía y todo esto que estamos hablando. Los climas, los elevadores, correcto, todo. Y el de TI, como no conoce esa parte operativa del negocio. Ya estamos viendo quién va a ganar. No ha entendido el de TI. Pero no sabe. No, por eso va a ganar TI. O sea. Ojalá, porque no se han dado mantenimiento cuenta. Si se pone pilas y se actualiza. Pero no se van a poner, o sea. Pero ahorita ni uno ni otro se han dado cuenta. Esa pugna la va a generar la alta dirección, porque la alta dirección tiene que entregar los reportes forzosamente. Es más, qué bueno que estamos aquí en el podcast. De una vez les digo, el 13 de mayo se liberaron las normas de información financiera nuevas, que son las de sustentabilidad. Y entonces todas las empresas, repito, el 100% de las empresas en México, pymes, todas, van a tener que hacer este reporte a partir del 1 de enero del 2025. O sea, estamos a 6 meses que todas tengan que hacer este reporte forzosamente. Wow. O sea, no es solo para las que están en bolsa. No, esas ya reportan. ¿Y ese se lo tienes que reportar al SAT o a quién? Sí, vas a tener que adjuntar tus indicadores y cómo le vas a hacer para bajar tu huella de carbono. Yo tengo ahorita ya clientes que son alemanes, que incluso el año que viene, porque claro, ellos van mucho más avanzados, de Alemania les están mandando un presupuesto de huella de carbono y él lo tiene que tarificar dentro de la empresa, tantas toneladas para producción, tantas ventas, tantas administración, etcétera. Entonces, ¿cómo lo miden? No hay manera de hacerlo sin tecnología. Ese es un ejemplo de cómo un emprendimiento puede crecer de forma muy importante. Y nada más súper rápido para terminar, si ustedes agarran del World Economic Forum y googleas para entender cuáles son los 10 riesgos económicos del futuro, tú vas a ver que los top 5 son ambientales. Entonces ahí son los negocios del futuro. Oye, me quisiera regresarme a la raíz del podcast. Del podcast, pero está bien, o sea, esto nos llevó a eso, ¿ah? ¿Qué pasó? Particularmente aquí en México, pero ¿qué pasó o por qué migró eso de que hace 30 años no era emprender, sino era poner un negocio? Sí. O como dices tú, buscarme yo mi propia... autoempleo. Autoemplearme. Sí. Y versus hoy, o sea, ¿por qué? ¿Qué fue lo que provocó? Sí, hay una gran evolución, ¿eh? Yo creo que por un lado... pues sin duda te digo, este tema del internet, el tema de darnos cuenta de que sí podemos salir, creo que hubo mucha influencia
de la experiencia, como te digo, esto viene desde los 60, ¿verdad? Que viene a México. Pero fíjate que yo lo que creo que ha disparado así como tal el ecosistema de inversiones y el de la formalidad de las empresas. Fíjate que esto el dato que tengo es de tiempos de el sexenio de Peña Nieto. Te acordarás que había varias instancias que apoyaban el emprendimiento. O sea, unas eran incluso capital de riesgo de NAFIN, y había 2, 3 ahí. Bancomex. Sí, Bancomex, había también ProMéxico y otras instancias que apoyaban, incluso la Secretaría de Economía yo me acuerdo, también. En 1990, que yo ya traía esa inquietud de emprender, y de hecho lo hice, ¿verdad? Sí. Puse un negocio. Y yo quería acercarme a Bancomex. Más bien me acerqué, pero por supuesto que no me pelaron absolutamente nada. Porque el nivel de Bancomex es para empresas muy establecidas, pero sí había algunas instancias para startups. Había una aceleradora que se llamaba Tecva. Había otras 3 por ahí. Incluso yo fui acreedora de fondos de estas 3. Junto con la Fundación México-Americana para las Ciencias, que era como más como startup, ¿no? Así como startup. Pero bueno, a lo que voy con eso y para contestar tu pregunta es que en aquel momento los líderes de todo esto, ¿verdad? Entre ellas estaba, por ejemplo, Adriana Tortajada, y me acuerdo mucho de Adriana, que ahora es inversionista profesional, pero ella estuvo en AFIN y en otras instancias de estas que les comento. Y me acuerdo que ella me platicó, me dice, mira, lo que pasa es que hicimos un estudio y vimos que primero emprender en México es muy complicado. Como sabemos, 80 y tantos % de las empresas a los 3 años mueren. Pero si ya pasaron esos 3 años y sobreviven, luego viene la problemática de que al pasar de la generación 1 a la 2 y de la 2 a la 3, pues muy seguramente van a morir y se van a perder todas esas fuentes de empleo. Ese era el dolor. Perder las fuentes de empleo. O sea, de por sí necesitamos como el 50% de más de empleo, ¿verdad? Entonces me decía, lo que se quiere evitar es perder las fuentes de empleo. Por eso, gobierno federal, en aquel momento, ¿verdad? Lo que está haciendo es empujar la profesionalización de las empresas. ¿Y qué significa profesionalizar? Bueno, lo que hablábamos antes de empezar el podcast, pues tener correcta la contabilidad, que esté auditada, que tengas realmente una estrategia fiscal y no, pues, lo que tú piensas que es una estrategia fiscal, etcétera. O sea, que pueda ser todo esto visualizado por una instancia internacional y pases la prueba. Ese era el objetivo y hacia allá estaba encaminado. Por eso se dio esta evolución, porque lo que se quería era preservar las fuentes de empleo. Y bueno, yo le sumo, pero ya es un tema un tanto más filosófico. ¿Qué tanta hambre del inversionista había hace 30 años versus hoy? Y déjame cambiar la palabra hambre por una un poquito más agresiva. Avaricia por querer hacer crecer mi dinero. Fíjate que, eso que comentas es muy interesante porque tenemos que entender que los fondos formales, que quiere decir que ese dinero que se administra ahí no es de ellos, es de inversionistas, que ponen el dinero ahí para que un profesional se los administre. Pero lo que se estila en la industria es más o menos que el fondo le dé al inversionista como un 22% anual en dólares. ¿Sí? De retorno. Claro, porque es mucho el riesgo también. Pero entonces, para que eso suceda, pues unas te va a ir súper bien y otras más o menos bien y otras mega bien, para que el mix, y otras mal, ¿verdad? Para que el mix te pueda dar por lo menos ese 22, porque si no llegas a ese monto, haz de cuenta que no tienes lo que se llama un buen track record, y entonces cuando quieres levantar el siguiente no te van a dar dinero porque no van a confiar en ti. Entonces, por lo tanto, efectivamente, sobre todo eso es algo que se dio en los 80s en Wall Street, pues esa presión por el resultado y a costa de lo que sea, incluso de hacer malas prácticas contra el emprendedor, es muy común. De hecho, yo lo he visto como una
desafortunadamente, ¿verdad? Como esa práctica con tal de dar el rendimiento a costa de lo que sea. Claro, sí, pues ahí tenemos Enron y esos que hubo. Sí, ándale, a eso me refiero. ¿Verdad? A eso me refiero. también, que cuántos no visibles hubo. Así es, Nabisco, bueno, hay muchos. Hay muchos, y en México también. En México también vamos a ver algunos. Y entonces el fenómeno que Jorge decía, porque sí me gustó la palabra como ambición, ¿cómo dijiste? Apetito desmedido. Del inversionista. Se globalizó. Se globalizó y además ahora creo que por eso está pasando este fenómeno de que vienen a Latinoamérica, como les decía, por estas empresas, porque el emprendedor de aquí y el empresario también, no entienden la parte financiera, cómo funciona, cómo hacen esas X. No le entendemos aquí. Es más, yo durante la pandemia que estuve asesorando empresarios, no emprendedores, empresarios para estos procesos, no entendían tampoco cómo funciona la parte financiera internacional. ¿Qué nos falta, Mané? Porque hay mucha gente que nosotros conocemos, oye, que fuiste al IPADE, que tomaste maestrías y todo eso. ¿Qué falta? No tiene que ver, es que el IPADE es más como de estrategia, ¿no? Y de como de ver macro tendencias y alinearte a una estrategia. Pero esto es algo como más, es una planeación muy específica. Mira, yo que he traído muchos inversionistas de fuera me preguntan, oye, ¿qué pasa en México? ¿Por qué nada más me dice, hay 3 ejes y nomás ejecutan 2? Nada más ven la parte operativa y la fiscal. Me dice, pero ¿qué pasa con el eje Z, el eje financiero? Y les respondo yo, es que nadie nos ha entrenado para eso todavía. Bueno, hablando de escuelas de negocio, en mi caso, fíjate que la respuesta la encontré en la EGADE, no en el IPADE. En la EGADE, que es un poco más académico, el IPADE es más estratégico, acá es más de investigación y más académico. Encontré un profesor de finanzas donde sí yo pude aprender cómo se hacen estos planes. Y la otra, pues, metiendo la pata, es decir, yo misma recibiendo inversión de fondos, como te digo, profesionales y aprendiendo de ellos. Y saliendo al mundo, porque por también... eso, no es fácil, por eso digo que medio metiendo la pata, o sea, porque uno tiene que ver, bueno, hice bien, hice mal, pero aprendí, pues sí, pero fue bien duro. En mi caso, me costó más un tema de salud, porque el tema del resultado que me exigían era brutal. Y 2 veces, así yo solita llegué manejando al hospital, a 2 hospitales diferentes, así de que háganme algo porque estoy demasiado estresada. Wow. Y bueno, pues eso nos lleva a la buena y a la mala. A la buena y a la mala. A la buena y a la mala. De emprender sí, ahorita. No, de lo de hace 30 años versus hoy. Ahora. Sí, pues bueno, yo creo que la buena es que hay más opciones. Okay. Que tenemos internet, tenemos redes sociales, podemos vender a nivel global. La mala, creo que nos hace mucha falta la planeación financiera, como insisto, un plan financiero donde el plan te arroje esa ejecución que tienes que hacer cada año, con qué metas, para que te dé al final un retorno de la inversión y las X que estaban buscando. Tú incluso como inversionista, no un inversionista externo, tú mismo con tu dinero. Entonces creo que nos hace falta esa planeación. Y bueno, si me permites, otra cosa, hace muchos años leí un libro que se llamaba The Living Company y hablaba de compañías que sobrevivían 100 años. Ya está hablando de... el caso es que yo creo que eso va a desaparecer. Pues te cuento que yo conocí en Japón una empresa que tiene 1000 años. Wow. Sí. Nos falta mucho esa visión de largo plazo también. Sí, tarde o temprano, por ejemplo, voy a decir Facebook, que a mí se me hace que eso va a desaparecer. ¿Cuándo? No sé. Bueno, pero va a ser yo pienso que la estrategia siempre va a ser build to last. O sea, tú construye para que dure. Oye, ¿cuánto? No sabemos, pero... Sí, pero, o sea, veamos temas tecnológicos, ya nos desviamos. Pero bueno, por ejemplo, MySpace ya no existe, ¿verdad? No, incluso en Facebook, ahorita que decías, digo, porque yo he tenido oportunidad de ir mucho hacia allá. Si algún día van, tú en el anuncio de que da la calle que dice Facebook, en la parte de atrás está el que estaba antes, que era el de Netscape.
Y ese lo dejó Mark Zuckerberg porque decía que... Para que se acuerde. Él tiene todos los días esa idea de acordarse de, pues hoy estamos, mañana, quién sabe. Así es. Pues fantástico, otra vez. Placentero podcast. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Vane.